Vamos a ver ahora los capítulos que concentran la visión eh, central, la visión que es el eje de todo el Apocalipsis. Está en los capítulos 4 y 5. Nos vamos a ir despacio precisamente por la importancia que tienen estos dos capítulos, en dos sentidos. Es la visión en la que se realizan, es el lugar, es el escenario en el que se realizan todas las demás visiones del Apocalipsis. Y también hay una liturgia, especialmente, bueno, en el capítulo 5 hay una liturgia, sí es una celebración ante el trono de Dios, que ahorita lo vamos a describir. Y todo el Apocalipsis se realiza no solamente en este escenario, o sea, este es el escenario donde se dan las visiones, sino que todo el Apocalipsis es una... eh, a ver, permítame un segundo porque me está llamando el padre Están Jerónimo. haciendo una llamada grupal. Sí, Buenas es que, noches. gracias, Felipe, buenas noches. Es que este, él oprime botones en su... Ah, ¿podrías, Felipe, por favor, poner en el chat el link otra vez? Claro que sí, con gusto. Te lo voy a agradecer mucho para no distraer yo la atención del grupo, porque él lo acabo de meter al grupo y entonces él entró al grupo, pero no alcanza a ver el link que puse antes. Bueno, muchas gracias, Felipe. Eh, entonces, también en este segundo aspecto es muy importante, son muy importantes los capítulos 4 y 5. Ahí se describe una liturgia celestial y todo el Apocalipsis es una liturgia. Es un acento del Apocalipsis que subraya Hugo Bani en un librito que se llama, no sé, no me acuerdo cómo se llama, se lo voy a poner en el chat, eh, y que precisamente subraya este aspecto litúrgico. El Apocalipsis es una liturgia celestial, es una celebración en la que está, desde luego, Dios Padre, Dios Hijo, los cuatro, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Y están todos los ángeles, toda la corte celestial y todos los mártires. Y ahí exaltan y alaban a Dios por el poder, ¿no?, que tiene y por el fin que va a establecer en la historia para instaurar el reino definitivo. Bueno, entonces, estos dos aspectos los vamos a tener muy en cuenta a partir de los capítulos 4 y 5. Les voy a compartir eh, les voy a compartir el texto, ¿verdad? Para que sea más cómodo, más cómoda nuestra sesión. En el capítulo 5, perdón, el capítulo 4, que es donde empieza esta liturgia, esta gran visión central. Dice, después de esto observé que había una puerta abierta en el cielo. Juan vio una puerta abierta en el cielo. Y ahí se va a permanecer desde la puerta, yo llamaría una ventana, un agujero, en donde él se asoma para ver todo lo que está detrás. La voz como de trompeta que había escuchado antes, cuando las cartas, me dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. O sea, vamos, típico del Apocalipsis, Juan es introducido a una visión y un ángel o una persona celestial le va a guiar en su camino por las realidades celestiales. En ese instante vino a mí el Espíritu y vi un trono en el cielo, el trono de Dios, y en el trono uno que estaba sentado. Eh,
uno que estaba sentado. El que estaba sentado tenía aspecto parecido a la piedra de jaspe y cornalina, o sea, no es que fuera una piedra, ¿no? Una piedrita o piedrota, sino que nunca se le va a describir. A Dios no se le va a describir, porque no, ¿cómo se le podría describir? Entonces, aquí, aspecto parecido yo añadiría al brillo de la piedra de jaspe y de cornalina, ¿verdad? Había un arco iris alrededor del trono, entonces se trata de una visión luminosa, eh, de apariencia semejante a la esmeralda, o al brillo o a la luz de la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos 24 ancianos sentados, vestidos con ropa blanca y con coronas de oro en sus cabezas. Esto son 24 tronos que están, quiere decir que eran 24 reyes, si no, ¿para qué serían tronos? Pero estos reyes son ancianos, en griego presbíteros, que eso es lo que quiere decir literalmente la palabra presbítero, anciano, vestidos con ropa blanca, es decir, ropas sacerdotales. Entonces, en este versículo ya nos dijo que se trata de reyes, ancianos, sacerdotes y con coronas de oro en sus cabezas, o sea, reyes, ¿no? Del trono, volvemos al trono, al centro, porque los 24 tronos están alrededor del trono, salían relámpagos, estruendos y truenos. Ya ven que no se describe a Dios, se describe una luminosidad eh, cegadora, si quieren. Ante el trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Podemos imaginarlas como la menorá, ese candelabro que tiene 3 brazos que se extienden a ambos lados, y el candelabro o eh, la veladora central, que es el símbolo de los judíos. 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Vamos a hablar de esto más adelante, porque ¿cómo que los 7 espíritus de Dios? En realidad podríamos entenderlo como que son 7 ángeles de Dios. Es muy posible que a eso se refiera. O bien que se refiera al Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué 7? Porque 7 significa la perfección. Entonces, el Espíritu de Dios. Pero también podrían ser los 7 ángeles de los que vamos a hablar más adelante. Ya hablamos de 7 ángeles cuando las 7 cartas. Vamos a hablar de 7 ángeles cuando hablemos de los 7 sellos, de las 7 trompetas, etc. Delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono, pues ahí ya no le entendí mucho a Juanito, ¿verdad? En medio del trono y en torno al trono puede ser que ese en medio quiere decir a media altura, porque en medio del trono, pues, si el trono está en medio, no hay más que el trono, pero podría ser a media altura del trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Ya tenemos 4 vivientes llenos de ojos. Eh, el primer viviente era semejante a un león, semejante, no era un león, semejante a un león. El segundo viviente era semejante a un toro. El tercer viviente tenía rostro como de hombre, como ser humano, y el cuarto viviente era parecido a un águila en vuelo. Ahí está descrito los 4 seres vivientes que tienen, evidentemente, tienen alas, este, y tienen ojos por detrás y por delante. Y su apariencia, por lo menos de su cabeza, es como los 4 que acabamos de describir. Cada uno de los 4 vivientes tenía 6 alas. Alrededor y por dentro estaba lleno de ojos, o sea, las águilas tenían ojos, digo, las alas tenían ojos por dentro y por fuera.
Día y noche sin tomar descanso, dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Entonces, noten, día y noche sin cesar, estos cuatro vivientes están alabando a Dios. Estamos entonces ante una liturgia, una celebración celestial. Dios en el centro y cuatro vivientes que podemos discutir, ahorita adelante lo discutiremos, qué significa, pero sin duda son seres arcángeles, es decir, que están sobre los ángeles, ¿no? Y son alabadores de Dios. Santo, santo, de ahí viene nuestro santo, santo, santo de la misa. Ese Señor Dios todopoderoso, todopoderoso, Jon Pantocrator, griego, todopoderoso, el que tiene todo el poder, ¿verdad? El que era, esta definición ya la habíamos visto antes, el que era, que alude a la presentación de Dios ante Moisés, yo soy el que soy, ¿verdad? El que era, el que es, sí, el que era siempre, el que ha sido siempre, el que es en la actualidad y el que viene. Aquí ya también hemos hablado de esto. Aquí está el verbo ser, el que era en el pasado, el que es en el presente, pero aquí cambia de verbo. Ya no es el verbo ser, no es el que será, sino el que viene. Claro, de esto se trata precisamente el Apocalipsis, de la venida, de, de la segunda venida de Jesucristo y de Dios, ¿verdad? Aquí está hablando de Dios Padre, porque es el trono, el que está en el trono. Y entonces los cuatro vivientes lo alaban de esta manera, el que es, el que era y el que viene. Cada vez que los vivientes dan gloria, que dicen, Santo, 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 honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos, se postran los 24 ancianos. Entonces, está en el centro el trono de Dios. Los cuatro seres vivientes en torno al trono alaban, y cuando estos cuatro alaban, los 24 ancianos que vimos que son algo así como reyes, como sacerdotes, como jueces, ancianos. Cada vez que estos cuatro alaban, los 24 ancianos que están alrededor adoran al viviente por los siglos de los siglos. Arrojan sus coronas ante el trono. ¿Qué quiere decir que arrojan sus que son reyes y que ofrecen su realeza a Dios? Entonces, estos 24 alrededor son una especie de reyes de todo el mundo que, que, se, que ofrecen su realeza a Dios y dicen, Señor y Dios nuestro, eres digno de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, una alabanza, ¿ven? El Apocalipsis es una liturgia y aquí tenemos esta primera, este, digamos, liturgia celestial, el trono, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Entonces Dios es el Señor, se presenta como el Señor de la historia, no está descrito. En el capítulo 5 se va a hablar de la apertura por parte de Jesucristo de los libros de los siete sellos, pero aquí no aparece Jesucristo. En el capítulo 4 nada más está Dios Padre. Esta imagen del trono y del poder entregado al Cordero es política, esto en el capítulo 5, ¿verdad? Después entonces de mostrar a Juan lo que ya existe, las siete iglesias, ahora, a partir de ahora, capítulo 4, se muestra a Juan lo que va a suceder, ¿verdad? Y lo que va a suceder en este escenario, ante el trono de Dios, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Esta visión del trono de Dios tiene rasgos de Isaías 6 y de Ezequiel 1, que me voy a permitir leer. Ojalá ustedes tuvieran su Biblia ahí para que lo sigan.
Eh, no lo pongo en la pantalla porque tendría que, Pues, ¿quién es primero? perdón. ¿Quién es primero? ¿Qué vamos a leer primero? Isaías 6:1-5. Isaías. Fíjense, Isaías 6:1-5 dice lo siguiente: el año de la muerte del rey Usías vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, sentado en un trono excelso y elevado, y sus altas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Qué coincidencia, ¿verdad? Claro que aquí Isaías no dice cuántos serafines eran. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubría la faz, la cara, con otro par se cubría los pies y con el otro par aleteaban, estaban volando. Y se gritaban el uno al otro, estos serafines, que así los describe Isaías, se gritaban el uno al otro: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Entonces son 4 santos bueno, no cuatro, son varios querubines, no dice cuántos, que alaban a Dios y que tienen 3 pares de alas cada uno. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Está Isaías en una visión del trono de Dios. Y dije: ay de mí, pues estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey, el Señor de los ejércitos, han visto mis ojos. Bueno, como ven, Isaías escribió este libro es más o menos del 700 antes de Cristo, o sea, 800 años antes que el Apocalipsis. Pero claro, Juanito seguramente está aludiendo en esta visión a ese texto de Isaías, o más bien la visión que tiene Juanito, pues es una visión ya tradicional, ¿ven? Para los Apocalipsis. Y también esta visión se parece a la de Ezequiel, que también vamos a leer, porque Ezequiel. Ezequiel 1:26-28, que dice lo siguiente: eh, por encima, porque también tiene Ezequiel una visión al principio de su libro, de la visión del carro de Yahvé. Y dice en el versículo 26: por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había como una piedra de zafiro en forma de trono. Y sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto, una figura de apariencia humana. Todo lo que dice del trono. Luego vi como el destello de un relámpago, como un fuego que la envolvía alrededor, desde lo que parecía ser sus caderas para arriba y desde lo que parecía ser sus caderas hacia abajo. Vi como un fuego resplandeciente alrededor. Era como un arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Tal era el aspecto de este resplandor a su alrededor. Parecía la gloria de Yahvé. A su vista caía el rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Bueno, como ven, es similar. Claro, aquí no habla de, de los serafines, ¿verdad? Pero habla del trono y del arco iris. Como ven, la figura es muy semejante a lo que está viendo Juanito en el cielo a través de la puerta. Recuerden que él se está asomando a través de la puerta. En este texto, Juanito entra a veces en la narración diciendo: ah, caray, no entiendo, y alguien le habla, ¿verdad? Pero esto no sucede en el capítulo 4. Entonces, vean que a Dios no se le describe, solo se dice que está sentado en el trono y que es semejante a piedras preciosas: jaspe, cornalina, esmeralda. Son piedras preciosas que al final van a adornar a la Nueva Jerusalén. Pero no es que eso sea Dios, es lo que se ve del trono de Dios, ¿no? Dios no hace nada, y es un Dios loquito. Está sentado en el trono, y en todo el Apocalipsis Dios prácticamente no hace nada. ¿Sí? Son los ángeles los que van revelando las visiones a Juan, pero Dios está sentado en el trono. Es una
manera de representar a Dios muy trascendente. Los 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en el torno, pues pueden ser jueces, como le decía, reyes, porque la corona simboliza la realeza, las vestiduras blancas significan el sacerdocio. Entonces, ¿quiénes pueden ser estas personas? Son sacerdotes, jueces, reyes, seguramente los representantes más ilustres de la historia religiosa de Israel, ¿verdad? O sea, los reyes o los personajes más importantes del Antiguo Testamento. También pueden ser los sacerdotes y los reyes en general, o bien los 12 patriarcas con los 12 apóstoles, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eh, Hablando de los cuatro seres que están alrededor, son todavía más misteriosos. Wickenhauser dice, es un libro también sobre el Apocalipsis muy antiguito de los 60, como este de Bartina que les estoy citando. También se lo voy a enviar. Es un comentario del Apocalipsis. Interesante, aunque un poco viejito. La gran mayoría de los comentaristas sobre los cuatro seres vivientes opinan que se trata de ángeles, cuatro seres vivientes, y los considera, la gran mayoría, como el senado o consejo celestial de Dios, ¿verdad? Cuando estos cuatro seres vivientes hacen su alabanza, los 24 ancianos, digamos, como siguiéndolos, ponen sus coronas en el piso y hacen su adoración. Bueno, ¿qué más les puedo decir? El arco iris, ya se recuerda que es la señal de Dios después del diluvio, de su alianza con los seres humanos para no volver a destruir la tierra. Y el signo es el arco iris. Génesis 19, perdón, Génesis 9, 12, 17. Las siete antorchas es el espíritu septiforme de siete formas, de que ya hablamos cuando las siete iglesias. Y el mar de cristal está frente al trono. ¿Tá? Y luego se presentan los cuatro seres vivientes, las alabanzas que hacen y los 24 ancianos. Los cuatro seres podrían ser, como decía Wickenhauser, cuatro ángeles, ¿verdad? Que son el consejo celestial de Dios. Esto no debería de chocarnos, ¿eh? Ya hemos hablado que Dios tenía sus hijos, los hijos de Dios. ¿Se acuerdan en Génesis 6? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bonitas y procrearon con ellas. O cuando se presentan los hijos de Dios ante Yahvé, ante Dios, en el libro de Job, se presentó también entre ellos Satán, y Satán no era malo en ese momento, ¿no? Era uno de los hijos de Dios. Entonces pueden ser, estos cuatro seres pueden ser el consejo celestial de Dios, los hijos de Dios, pero que aquí se les llamaría más bien seres vivientes y que están en torno a Dios. No es que sean iguales a Dios. Eh, y claro, esa visión de los hijos de Dios, del libro de Job, pues es muy antigua. Ya en la época del Apocalipsis, los judíos no aceptaban que Dios compartiera su poder, ¿verdad? Por eso estos cuatro seres vivientes alaban sin cesar a Dios, no son iguales a Dios para que le den un consejo, ¿no? Sino que son los que están alabando siempre a Dios, los que están, digamos, más cercanos a Él. Lo más noble, el león, lo más sabio, el ser humano, lo más fuerte, el toro, y lo más ágil, el águila, así dice Wickenhauser, aunque Martina tiene un comentario ahí que me gusta. Dice, el toro es el más fuerte de los animales domésticos. Pues sí, de los animales domesticados el toro es el más fuerte. El hombre guerrero, el más fuerte de la especie humana. El águila, la más fuerte de las aves, y el león, el más fuerte de los animales salvajes. Bueno, esto pueden querer decir los cuatro seres, pero uno se pregunta, ¿y qué hacen estos cuatro seres? Pues son los más fuertes de la creación, los que están ahí alrededor del trono.
indican la totalidad de la ciencia y la providencia de Dios. ¿Por qué la ciencia? Porque están llenos de ojos. Eso quiere decir que lo ven todo, lo saben todo. Por eso son la totalidad de la ciencia y la providencia de Dios. La providencia es el cuidado amoroso de Dios por todas sus criaturas. Es decir, que a todas las ve y de todas cuida, de todas ellas. En Ezequiel 1:10 se habla de cuatro seres con cuatro alas, cada uno. Sí, poquito antes de la visión que acabo de leer de Ezequiel, bueno, en la misma visión, pero poquito antes, dice así en el versículo 10, Ezequiel, la forma de sus caras, cuando ve el carro divino, en el capítulo 1, versículo 10 de Ezequiel, dice, la forma de sus caras era un rostro humano, porque cada uno de los cuatro seres tenía cuatro caras en Ezequiel. Cada ser tenía cuatro caras. Entonces, una de esas caras era un rostro humano, la otra era de león, la otra era de toro y la otra era de águila. De ahí viene, de Ezequiel 10 vienen estos cuatro seres vivientes que ve Juan. O más bien, ya Ezequiel los había visto. Nada más que en Ezequiel son diferentes porque cada uno de esos cuatro tiene cuatro caras, ¿verdad? Y tiene sus alas y todo, pero cada uno tiene cuatro caras y aquí en Juan no. Aquí en el Apocalipsis cada uno tiene una figura determinada. Este, en el siglo segundo, Ireneo de Lyon, uno de los grandes padres de la iglesia del siglo segundo, probablemente del siglo segundo, el más grande, Ireneo de Lyon. En el siglo segundo dijo, estos cuatro seres vivientes son los cuatro evangelistas, ¿verdad? El, el león es Marcos, dice Ireneo, porque Marcos, el Evangelio de Marcos empieza con Jesús en el desierto. Bueno, Juan Bautista predicando en el desierto. Recuerden que Marcos no tiene Evangelio de la infancia. Empieza con la predicación de Juan Bautista en el desierto. Y dice Marcos, ¿y qué hay en el desierto? Ah, pues leones. Ah, entonces el Evangelio de Marcos, o más bien Marcos es representado con el león. Aquí, alrededor del trono estaría Marcos, ¿sí? Con forma de león. eh, el humano es Mateo, dice Ireneo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo empieza el Evangelio de Mateo? Con la genealogía de Jesús, ¿verdad? Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, ta, 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 ta. Este, entonces, o sea, culmina con hijo de José, ¿no? O hijo de María. Y entonces presenta una genealogía. Ah, pues está presentando la ascendencia humana de Jesús. Por eso Mateo es representado o está representado con la figura humana. El toro es Lucas. ¿Por qué? Dice Ireneo, porque Lucas empieza su evangelio, ¿se acuerdan? Con la escena de Zacarías en el templo, haciendo una oración, un sacrificio. Y ahí tiene una visión. Un ángel le dice que su esposa Isabel va a tener un hijo, ¿verdad? Y que le llamarán Juan el Bautista. Y cuando queda sordo y mudo, eh, Zacarías, porque tuvo ciertas dudas. Y entonces dice Ireneo, ah, pues es que en el templo se sacrificaban toros, no solo toros, pero también toros. Entonces dice, ah, entonces el toro simboliza al evangelista Lucas. Y el águila simboliza a Juan, porque el Evangelio de Juan empieza con una teología muy elevada, ¿no? En el principio existía el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y es como una teología superior. O sea, el águila representa a Juanito el evangelista, que presumiblemente, o para algunos autores, es el mismo autor del Apocalipsis. ¿Verdad? Y entonces Ireneo en el siglo segundo identificó a estos cuatro seres vivientes con los cuatro evangelistas. Evidentemente, el Apocalipsis no los identifica con los evangelistas. Esto es una idea que se le ocurrió a Ireneo y es una idea un poco forzada. Yo no sé ustedes cómo lo vean,
porque en esta visión nunca se dice que son evangelistas, que son los que escribieron, no, no. Esta es una idea irenaica, irenaica. Y está bien para aprenderse las cuatro figuras. De hecho, casi a cualquier iglesia que ustedes van en la actualidad, se van eh, al transepto, donde el lugar donde está la cúpula más alta, y ahí van a ver en las cuatro pechinas, o en los cuatro, digamos, columnas que sostienen la cúpula más alta, los cuatro evangelistas. Esto es lo más normal: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si tienen curiosidad, Mateo lo identifican porque tiene una representación del ser humano detrás de él, o abajo o al lado. Marcos tiene una cabeza de león debajo, arriba o al lado de él. Lucas tiene la representación de un toro, lo mismo, y Juanito tiene la representación de un águila. Entonces, desde época muy antigua, se identificó aquí a los evangelistas siguiendo digamos, la identificación que hizo Ireneo. Pero en nuestro texto, en el Apocalipsis, pues eso no funciona, ¿verdad? Eso es, digamos, una interpretación extraña, ajena al sentido del texto que hizo Ireneo. Los coscorrones que me van a dar en el cielo cuando digan, sí, sí, Juanito en el Apocalipsis quiso decir que eran los evangelistas. Pues yo le voy a decir: Juanito, hubieras dicho con toda claridad que eran los evangelistas, porque no aparece para nada esa insinuación en el Apocalipsis. Eh, lo raro es que nunca se dice explícitamente qué representan o a quiénes son. Ya algunos, como les dije, dicen, ah, pues lo más noble, lo más fuerte, lo más sabio que hay en la creación. O sea, la creación. Pero es raro que la creación, digamos, bueno, pues sí, la creación entera y luego los 24 ancianos, pues ya tiene un poco más de sentido. Del trono salen relámpagos y truenos como en el Sinaí, cuando Dios estaba hablando con Moisés y el pueblo aterrorizado abajo, y en el monte, pues truenos y centellas, al grado que algunos exégetas han dicho: no, es que seguramente el Sinaí era un volcán, pero ahora que vayamos al Sinaí vamos a ver que nunca ha sido volcán, nunca fue volcán. Ah, es que ahí no estaba el Sinaí, estaba más para allá, muy lejos. Bueno, pero de hecho, cuando ustedes leen ese relato, el Sinaí sí parece que es un volcán, porque en la cumbre hay relámpagos y truenos. También hay 7 antorchas, ¿verdad? Que son los 7 espíritus de Dios. Parecen ser los ángeles de la presencia, ¿verdad? Que cuidan a las 7 ciudades y que reciben las 7 trompetas, ¿verdad? En 8:2, en el Apocalipsis, estos ángeles, dice así: vi entonces a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Es que hay que entender el Apocalipsis, les digo que en broma es un poco embrolloso, pero no hay que embrollarnos en sus embrollos. Al principio son 7 sellos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y cuando se abre el séptimo sello, aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Entonces ya hubo trampa. No acabó todo con la apertura del séptimo sello, no. Con la apertura del séptimo sello aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Y adivinen qué pasa: primera trompeta, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y cuando viene la séptima trompeta, aparecen 7 visiones. Entonces, nunca vamos a acabar. Bueno, el libro del Apocalipsis sí acaba, ¿verdad? Porque ese ciclo se termina, pero esa es la técnica. 7 sellos, en el séptimo sello aparecen 7 trompetas, en la séptima trompeta 7 visiones, y en la séptima visión 7 copas. Ni modo, bueno, así está hecho el libro. O sea que no culmina todo con el séptimo sello. Digamos que el séptimo sello abre otro ciclo de 7 y luego se abre otro ciclo de 7 y así sucesivamente. Pero entonces dice aquí el versículo 2 del capítulo 8: aparecieron los 7 ángeles que están delante de Dios. Pero aquí en la visión no se habla de 7 ángeles que están delante de Dios. Se habla de 7 antorchas, que son los 7 espíritus de Dios. Seguramente esos 7 espíritus, más que ser el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, son los 7 ángeles
que están directamente al servicio de Dios. Y entonces los cuatro vivientes que son, a lo mejor es toda la creación. Y los 24 ancianos, pues ya no son ángeles, son reyes, jueces, etcétera. Y entonces esos siete espíritus parecen ser los ángeles de la presencia que van a recibir las siete trompetas. Y luego frente al trono está el mar de cristal. También Ezequiel en el capítulo 1, que ya leímos dos partes de esa visión, también habla de un mar de cristal, ¿verdad? Bueno, y en el versículo 8 es muy importante esta doxología. La doxa en griego es la alabanza. Entonces, una doxología es una alabanza a Dios. Es muy semejante a la de Isaías, que ya vimos, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que va a venir. Esa es la alabanza de los cuatro seres vivientes. Y esa es una alabanza central en todo el Apocalipsis, que vale la pena tenerlo en mente siempre. Y luego, después de ellos, como respuesta a esta alabanza, los 24 ancianos ofrecen sus coronas y dicen, eres digno, Señor Dios nuestro, Dios Padre, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo. Por tu voluntad existe y fue creado. Es una confesión muy interesante, muy importante, porque está confesando el poder de Dios. Todo existe gracias a Dios. Él creó el universo, por su voluntad existe. No existe lo que Dios no quiere que exista, ¿verdad? Esta es una confesión central en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis habla de mucho mal, mucho mal. El mal existe porque Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Pues ahora que lleguemos allá le preguntamos, oye, ¿por qué permitiste eso? Pero por el momento lo único que nos queda es asumir que Él lo permite porque Él es todopoderoso. Y si Él no quisiera, pues no sucedería. ¿Por qué permite que suceda? Pues ya se lo preguntaremos. Pero esa es una confesión central en el Apocalipsis. El mal existe porque Dios lo permite. Cuando Dios ya no lo permita, así termina el Apocalipsis, el mal desaparece, el mal se acaba, o los malos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí termina el libro el capítulo 4 del Apocalipsis, y en el capítulo 5 es también un capítulo muy breve, va a formar la visión central del Apocalipsis. El capítulo 4 presenta, ya lo repito muy brevemente, a Dios, el trono, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, con el espíritu septiforme enfrente, ¿verdad? Ya está. No presenta a Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo? Momento, en el capítulo 5. Vi en la derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por el interior y por el exterior y sellado con 7 sellos. Y esa es la imagen. Esos eran los libros antes, ¿verdad? Los libros así como los tenemos nosotros, cosidos o pegados por el canto y las hojas que se, que se pasan, pues no existían antes, ¿verdad? Este era un libro, en el Antiguo Testamento este es un libro, y el libro del que está hablando el Apocalipsis es un libro como ese. Es en realidad, nosotros le llamaríamos un rollo que está escrito por los dos lados, ¿sí? Y que tiene 7 sellos. Esos son los sellos que se ponían, por ejemplo, cuando viene un mensaje del emperador o del rey, va sellado el rollo con el sello del anillo del rey o cualquier otro sello de alguna autoridad, y a veces se ponían más sellos para indicar los otros testigos, ¿verdad? Entonces, esto era para impedir que alguien leyera el contenido del libro antes de que fuera entregado. Entonces, yo recibo un libro sellado, ya sé que nadie lo leyó antes. Y entonces hacía que habría que representarnos los 7 sellos, ¿no? Esas figuritas que tienen ahí, pues no, por el momento las podemos obviar, ¿verdad? Pero el libro está escrito por los dos lados. Y entonces está en la mano derecha del que está en el trono. Bueno,
el que está en el trono tiene algo de humano, porque, al menos porque ve la mano de Dios, que tiene un librito de 7 sellos. Entonces, cada vez que se abre un sello, viene una visión. La visión no quiere decir que sea lo que está escrito, porque en realidad no podríamos leer nada del rollo mientras no votemos el séptimo sello. No es que al votar un sello podamos leer una parte y al votar el segundo podamos leer otra parte. Pues eso no era así. Es como este texto, el libro que tenemos enfrente, que tenemos que votar los 7 sellos para poder ver el contenido. Pero Juanito, cuando se brota el séptimo sello, no es que dice, ay, entonces ya leímos todo lo que estaba ahí. Más bien, las visiones que suceden cada vez que se abre un sello, son indicativas de lo que está adentro, ¿verdad? Porque nunca se nos lee el texto que está adentro. Más bien, las visiones representan el contenido del libro. Esto es el libro de los 7 sellos, ¿verdad? Entonces, escrito por el interior y el exterior. Y un ángel fuerte proclamaba con fuerte voz, con gran voz. Ya saben que las revelaciones en los Apocalipsis vienen de manos de un ángel. Y este ángel dice una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie podía abrir el libro, ni verlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Nadie. Y estamos ahorita en el cielo, está el trono, los 4 vivientes, los 24 ancianos, pero aquí se dice, nadie en el mundo puede abrir ese librito. Lloré mucho, es Juanito, dice, pues no se encontró a nadie digno de abrir el libro ni de verlo. ¿Y qué es el libro? Pues está en la mano es el poder. En, en, en hebreo se dice ya, ya. El libro, eh, en la mano derecha es Yamin, Yamin, la mano derecha. Y Jacob, a su último hijo, a Benjamín, eh, le quiso llamar, bueno, Raquel, que era la mamá de José, el soñador, y de Benjamín, Raquel dijo, se va a llamar Ben-Oni, que quiere decir hijo de mi sufrimiento, porque de hecho Raquel sufrió mucho en el parto de Benjamín y quería llamarlo Ben-Oni, hijo de mi sufrimiento, pero Jacob dijo, no, es hijo de mi derecha, Ben-Yamin, hijo de mi derecha, que se puede traducir perfectamente como hijo de mi fuerza, hijo de mi poder. Eh, Eso quiere decir Benjamín. Y entonces el anciano tiene el rollo en su mano derecha, o sea, simboliza el poder de Dios sobre todo lo que está escrito ahí, o todo lo que está representado en ese libro. Nadie lo puede abrir y nadie lo puede ver. Uno de los ancianos, entendemos que es uno de los 24, me dijo, no llores, ya venció el león de la tribu de Judá, o sea, de la tribu de Judá. Ya venció. El león de la tribu de Judá, pues a Judá se le representa con un león, porque así están las bendiciones de Jacob. El león de la tribu de Judá pues, es el descendiente de Judá, eh, que es David, y después el hijo de David, que reina para siempre. Ya venció el león de la tribu de Judá, o sea, Jesús. La raíz de David, él va a abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces el anciano lo consuela a Juanito y dice, no, no, ya lo va a abrir Jesús, ¿verdad? Vi en medio del trono y de los 4 vivientes y en medio de los ancianos un cordero de pie, como degollado. Esto es importante porque de esto no se había hablado antes, ¿verdad? En medio del trono, bueno, está el trono y en el trono está la luz, los reflejos, los relámpagos, el arco iris, que se supone que es Dios, pero a Dios no lo podemos ver ni lo podemos describir. Y de los 4 vivientes que ya dijimos que están en torno al trono de Dios, y a los 24 ancianos que están en torno todavía a los 4 ancianos.
¿verdad? Pero ahora vuelve al medio, ¿verdad? En medio del trono y de los cuatro vivientes, o sea, tenemos que representarnos que el trono no es exactamente el centro, sino que en el centro está el trono y un cordero de pie, es un borreguito que está parado, ¿verdad? Como degollado. Y ahí sí, que me explique Juanito, ¿qué quiere decir como degollado? ¿Cómo? Pues está degollado o no está degollado, ¿verdad? Pero aquí Juanito nos revela esa manera de escribir y de simbolizar. Les he dicho antes y se lo repito ahora, las imágenes que ve Juanito, las visiones, no hay que representárselas exactamente, gráficamente, como una ilustración. Más bien hay que ver qué es lo que cada cosa significa, ¿verdad? ¿Qué significa que el cordero está de pie? Bueno, primero que es un cordero, segundo que está de pie, o sea, que está vivo. ¿Cómo degollado? Ah, que estuvo muerto. Entonces es el cordero de Dios que fue degollado, pero que está vivo. Este detalle en el Apocalipsis es central. Jesucristo, fíjense que no se le representa con barbas y con la mano levantada, la mano izquierda, o la mirada profunda que pudo haber tenido. No, no, no. Jesucristo es un cordero. Esta imagen del cordero se remite a Isaías, capítulo 52, versículo 13, a capítulo 53, versículo 12. ¿Por qué digo que a ese texto y no a otro? Porque es el único texto del Antiguo Testamento en que se dice que un ser humano va a ser sacrificado como si fuera un cordero y que gracias a su sacrificio, a su muerte, los pecados van a ser perdonados. Es el único texto en el Antiguo Testamento que habla de eso, ¿eh? Es Isaías. Hay otros sacrificios en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados, sí, pero son sacrificios de animales. Y aquí es el sacrificio de un ser humano. Y dice el texto que Dios descargó en él todos los pecados del mundo y que fue llevado al matadero como un cordero. Entonces, aquí esta expresión, un cordero de pie como degollado, está refiriéndose al siervo de Yahvé, que así se conoce al siervo degollado en el capítulo 52 y 53 de Isaías, ¿verdad? Es un cordero que representa a un ser humano, es un ser humano que como un cordero es llevado al matadero. Pero aquí, curiosamente, Juanito utiliza esta descripción de Jesús, un cordero de pie como degollar. Es Jesucristo, ¿no? Eso no tiene vuelta de hoja, a eso se refiere ni más ni menos. Tenía 7 cuernos, y más que imaginarnos cómo es posible que una persona, un cordero como degollado, tuviera 7 cuernos. Cordero de pie quiere decir que está vivo. Cordero como degollado, que estuvo muerto, que tenía 7 cuernos. El cuerno es símbolo de fuerza, de poder. Y no hay animal que se le ponga enfrente un carnero, porque así sea un mamut, lo tumba. El cuerno significa la fuerza, el poder. Entonces, tener 7 cuernos significa que tiene todo el poder. Y 7 ojos, ¿qué significa? Lo mismo que los ángeles o los seres vivientes cubiertos de ojos. Significa la completa ciencia, la ciencia perfecta, el conocimiento perfecto de todo. Porque esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Pues los ángeles que fueron enviados, bueno, las cartas fueron a los ángeles de cada iglesia, los 7 espíritus de Dios, pues los ángeles, ¿verdad? Que todo lo ven, que todo lo cuidan, eh, que representan la ciencia de Dios. Entonces, pero estas son características de Jesucristo, ¿verdad? Tiene la ciencia perfecta, el Espíritu de Dios, el poder perfecto, 7 cuernos,
está vivo, aunque estuvo muerto. Vean qué descripción tan bella. Y sin embargo, tampoco describe a Jesucristo. No dice, tenía unos dientes muy bonitos, una nariz afilada, unas orejas como de elfo. Perdón por la ironía, pero no se trata de representárselo de ninguna manera. Se trata del símbolo. ¿Quién es Jesús para la comunidad cristiana? Fue el Cordero y recibió el libro. Entonces tenemos que imaginarnos al Cordero, que es una representación muy común de Jesucristo, ¿verdad? En las iglesias, en las pinturas, en la escultura, se representa mucho al Cordero con Juan Bautista. Juan el Bautista le dijo a dos de sus discípulos, y muy probablemente uno de ellos fuera Juanito, ¿eh? Juanito el evangelista, cuando vio a Jesús. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Misma alusión a Isaías, ¿eh? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso se representa a Juanito, a Juan Bautista con el Cordero, porque él anunció que él era el Cordero de Dios, que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por eso se le representa así. Pero entonces fue este Cordero y recibió el libro de la derecha del que estaba sentado en el trono, ya está, de la derecha de Dios. Cuando tomó el libro, entonces se acerca el Cordero, toma el libro, y ya no tenemos que imaginarnos al Cordero con su pezuñita abriendo el libro, ni siquiera una mano en Dios, porque Dios no se puede describir, pero de alguna manera tenía que tener el libro, entonces lo tenía en su mano derecha. Y el Cordero toma el libro, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con la pezuña? No, es Jesucristo. Ya olvidémonos de la imagen y asumamos el símbolo, lo que quiere decir. Entonces, tomó el libro, y entonces los 24 vivientes, perdón, los 4 vivientes y los 24 ancianos, ahora al mismo tiempo, al unísono, cayeron ante el Cordero, teniendo cada uno un arpa y copas de oro llenas de incienso. Las copas llenas de incienso que están humeando son las oraciones de los santos. O sea, ellos presentan a Dios las oraciones de los santos, así como Rafael, el ángel Rafael o el arcángel Rafael, escuchó la oración de Tobit cuando estaba desesperado por su situación y la oración de Sara cuando estaba desesperada por su situación, y él llevó las oraciones a Dios. Entonces, estos ángeles, no, aquí son los 24 ancianos y los 4 vivientes, tienen copas de incienso, copas con incienso, que son acercan las oraciones, son los intercesores, las oraciones de los santos a Dios, pero todos caen al unísono, ¿verdad? Cada uno tiene un arpa. ¿Por qué? Es una liturgia. ¿Qué tiene que hacer aquí un arpa? Están cantando, están alabando a Dios. Entonces son copas de incienso que están echando su aroma, y ellos tocando sus arpas porque están alabando a Dios santo, 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 ¿no? Pero aquí a Dios y al Cordero, cayeron ante el Cordero, cantaban un canto nuevo, están cantando de ahí las arpas. Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, tú, Jesucristo, porque fuiste degollado. Compraste para Dios por tu sangre de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. O sea, pagaste el rescate. Los esclavos eran esclavos, pero podían pagar su rescate, o alguien pagar el rescate de un esclavo. Aquí, este compraste para Dios quiere decir que el Cordero pagó el rescate de todos los seres humanos por su sangre. Hablaremos de eso más adelante, pero así es la teología de Nantes. O sea, es el Cordero de Isaías, ¿no? Es el Cordero de Isaías, que con su sangre obtienen perdón de los pecados. Es lo que está diciendo aquí, lo que están diciendo los 4 vivientes y los 24 ancianos. Los hiciste para nuestro Dios un reino y sacerdotes que reinan sobre la tierra. A todas estas lenguas, tribus y naciones, los hiciste, los convertiste en
un reino, ellos son un reino, son sacerdotes y reinarán, o sea, son reyes en su reino que son sacerdotes. ¿Quiénes? Los cristianos, todos los redimidos por la sangre son sacerdotes y son reyes, sí, en virtud de la sangre del Cordero. El Cordero los hizo reyes y sacerdotes. Observé y escuché una voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ah, ya cambió la escena. El trono en el centro, el Cordero al lado, los cuatro vivientes rodeándolos, los 24 ancianos rodeando a los cuatro vivientes, y alrededor del trono, muchos ángeles. Su número era millares y millones de millones. Pues ya me hice bolas, ¿qué quiere decir esto? Como los trillions y los billions del trompa. Su número era millones, incontable, para que incontable. Una infinita muchedumbre de ángeles. Entonces ya se completa el escenario, ¿ve? Central. Trono con el Cordero, los cuatro vivientes, los 24 ancianos y millones de ángeles. O sea, todo el cielo, toda la corte celestial está ahí en esa visión. Antes no se nos había hablado. En el capítulo 4 ni del Cordero, ni de los ángeles. Y ahora, primero el Cordero, y aquí en el versículo 11, los ángeles. Y decían con fuerte voz, imagínense, millones y millones gritando con fuerte voz. El estruendo que significaba aquella visión de Juanito. Eres digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Lo que antes se había dicho de Dios Padre, ahora se dice del Cordero, ¿verdad? Es decir, es una confesión de la divinidad de Jesús, y con todas sus letras. Escuché, dice Juanito, a todas las criaturas que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, en el mar y a los que están en ellos. O sea, se agranda todavía la escena. Trono y cordero en el centro. Cuatro vivientes, 24 ancianos, millones de ángeles. Pero ahora escuchen esto. Todas las criaturas que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, en el mar, todas decían al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza al que está sentado en el trono y al cordero. A Dios Padre y a Dios Hijo. La alabanza, el honor, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Todos, todos, ya se completó el escenario, ¿ven? El trono, ¿ven? Vivientes, 24 ancianos, millones de ángeles, toda la creación ahí alabando a Dios y al Cordero. Y los cuatro vivientes decían, amén. Amén es una palabra hebrea del verbo amán, que quiere decir estar firme, estar sólido. Amén querrá decir, sí, de acuerdo, seguro, hecho, diríamos. Aunque en realidad ¿no? La raza dice, no hay tema, o sin tema, o sea, no hay problema, hecho, de acuerdo, ¿no? Amén es una expresión litúrgica, ¿ven? Liturgia, el Apocalipsis es una liturgia, y aquí todo lo que sigue en el Apocalipsis se desarrolla ante este escenario, ¿no? Grandioso, litúrgico que hemos visto, ¿verdad? Cristo Redentor, el Cordero como degollado. Eh, Les voy a presentar una imagen. eh, Aquí está. Bueno, dos imágenes. Hay muchas. Si ustedes ponen en Google este, el, el trono de Dios en el Apocalipsis, les van a salir millones de imágenes. Entonces aquí está Dios Padre que ve que no se, esta es una imagen que no es la del Apocalipsis. Pero ¿cómo lo iban a poner? ¿Verdad? Lo tiene que poner de alguna manera. Y si en su mano tiene el libro. Aquí está el Cordero, ¿verdad? Claro, así se lo imaginó el autor, ¿verdad? El autor de este dibujo. Aquí están los cuatro seres, uno como águila, otro como león, otro como toro, y este debe ser
como humano, pues sí. Y luego los 24 ancianos que tienen copas y que tienen arpas en sus manos, los 24 ancianos alrededor del trono. Y luego alrededor de los 24 ancianos, millones y millones de ángeles. Aquí todavía faltó toda la creación que estaría alrededor de todos los ángeles, ¿verdad? Hay otra visión, hay otra visión, o otro dibujo que les presento, pero hay muchos que pueden encontrar en la red. Y incluso ustedes podrían hacer su propio dibujo, su propia representación de esta escena, escenario central del Apocalipsis. Ahí está el trono de Dios, aquí me gusta más porque así se representa un arco iris como de esmeralda, los 7 ángeles de la presencia, o las 7 antorchas. Aquí echo de menos al cordero. Los, aquí los 4 vivientes, ¿ven? Cara de águila, cara de ser humano, cara de todo, cara de león, no están en torno, alrededor del trono. Tal vez sea una deficiencia, pero ¿cómo podríamos representarlos? Es decir, que si los ponemos alrededor ya no vemos uno o dos de ellos. Y luego los 24 ancianos, que tampoco terminan estando exactamente alrededor, y luego los millones de ángeles, que aquí queda expresado así como las caritas que se van haciendo cada vez más pequeñas. Y todavía nos faltaría toda la creación alrededor de él. Bueno, aquí tenemos entonces estas representaciones, que es importante tenerlas muy en cuenta, muy presentes, porque son el escenario donde se realiza todo el, el, las visiones del Apocalipsis. Y también hay que tener en cuenta que es una liturgia. Yo aquí en los apuntes que ahorita les envío, o se los envío mañana, en el chat, les envío esto en PDF. Yo les propongo esto, les presento esto como una liturgia. Y esto es lo que dice el monitor, ¿verdad? Es decir, el monitor explica qué es lo que está pasando. Y luego vienen los 24 ancianos y los 4 vivientes que dicen, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, etcétera. Y luego el monitor explica. Y luego vienen los ángeles, digno es el cordero degollado de recibir. Y luego el monitor explica. Finalmente toda la creación, los habitantes del cielo y de la tierra. Y aquí está la alabanza que dirige toda la creación. Al que está sentado en el trono y al cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. ¿Ven? Es importante tener siempre presente que el libro del Apocalipsis no es un libro de terror, ni las imágenes suceden de forma caótica y tienen una finalidad de asustar. De ninguna manera, más bien es al contrario, ¿verdad? Todas las visiones están en el poder de Dios, en la mano derecha de Dios. Por Él existen esas visiones, esos males, y cuando Él decida que se acaben, en esos minutos se acaban, ¿verdad? Pero ya desde el principio, desde antes que se abra el libro, hay una alabanza de toda la corte celestial y de toda la creación. Bueno, eh, todo esto que está aquí, pues es de alguna manera lo que les he venido diciendo, pero quiero que leamos algunos textos, ¿verdad? Eh, de cómo, de cómo esta visión que está teniendo Juan es la central de todo el Apocalipsis. Y yo esto lo puse en los apuntes ahora, de manera que si estos capítulos se los envié la vez pasada, pues ya ese archivo anterior lo tiran, porque aquí tienen algunas cosas más. Ah, pero déjenme localizarlo, porque no, son varios textos en los que se muestra cómo esta visión es la central de todo el Apocalipsis. Y si no la encontramos aquí, ahorita, hojeando el Apocalipsis, nos damos cuenta con rapidez. Entonces cojan su Biblia y abran el libro del Apocalipsis
y vean cómo se repite esta visión de toda esta liturgia celestial en todas las visiones que siguen. Capítulo 6, que es lo que sigue de nuestra clase de hoy, dice, y seguí viendo, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, ya está, estamos ante el mismo escenario y el Cordero abre el primer sello. Y así pasa con los siguientes 6 sellos, ¿verdad? Eh, Cuando abrió el sexto sello, el Cordero, entonces seguimos estando en el mismo escenario, ¿verdad? En el capítulo 8, cuando se abre el séptimo sello, aparecen 7 ángeles, dice, vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante del trono de Dios, ya está. Entonces, también las 7 trompetas que van a salir, que van a sonar, son en el mismo escenario, ¿verdad? Entonces, mi caso tiene que al sonar el ángel, la sexta trompeta o la séptima, porque es el mismo escenario, ¿verdad? Después vienen las visiones. Bueno, la séptima trompeta está hasta el capítulo 11, versículo 14. Tocó el séptimo ángel. Entonces, todo eso ha pasado en este mismo escenario. Eh, Más adelante, bueno, para evitar leer todo el Apocalipsis, en el capítulo 21 dice, entonces, en el 21:9 del Apocalipsis, dice, entonces vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas plagas y me habló diciendo, entonces, estos ángeles están en el mismo escenario delante de Dios. Y entonces, esto, último ángel le muestra a Juanito las últimas visiones, ¿verdad? Y todo esto es en el mismo escenario que estamos ahorita contemplando. ¿Sí? Como ven, esta visión de esta liturgia celestial es muy importante. Bueno, eh, ahí está. El libro de los 7 sellos contiene los designios de Dios para la historia, ¿verdad? Ya está. Ya lo hemos explicado. Y el Cordero, a lo mejor vale la pena volver a este texto de Isaías, ocupa el lugar central, ¿verdad? Eh, Une al Cordero mesiánico, es decir, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con el Cordero pascual. Hay que distinguirlo, porque el Cordero de Pascua es también un Cordero, ¿verdad? Pero el Cordero de la Pascua no es un Cordero que se sacrifique para obtener el perdón de los pecados. No, el simbolismo del Cordero Pascual es el Cordero cuya sangre salva. ¿Por qué? Porque la sangre se unta en las jambas y en el dintel de la puerta, y el ángel exterminador, al pasar por esa casa, si ve la sangre, no extermina al primogénito, de seres humanos y de animales. Entonces, el Cordero Pascual no es un Cordero que se sacrifique para obtener el perdón de los pecados, pero es un Cordero de liberación, cuya sangre da la liberación, o significa la liberación de Egipto. A pesar de que son dos corderos diferentes, aquí en el Apocalipsis estos dos corderos, digamos, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Isaías 52, 53, y el cordero pascual quedan unidos, ¿verdad? Eh, el cordero de Isaías, de que hemos hablado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de que habla Isaías, vale la pena tener este pasaje bien grabado en la mente. Les decía yo que es del 52:13 al 53:12. En 53:7 dice, fue oprimido y él se humilló
y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeliones de su pueblo ha sido herido. Y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Mas quiso Dios quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por sus manos. Por las fatigas de su alma verá la luz. Se saciará. Por su conocimiento justificará, hará justos, mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Como ven, ese texto que como les comento, el cuarto cántico del siervo, dice que el sacrificio de un ser humano, como un cordero, es agradable a Dios para obtener el perdón de todos los pecados. Bueno, esa imagen era muy importante para todos los primeros cristianos, ¿eh? En todo el Nuevo Testamento, en todos los libros, creo que excepto en la carta de Judas, que es una sola página, un solo capítulo. En todos los demás libros del Nuevo Testamento se interpreta la muerte de Jesús como la muerte de este cordero que carga con los pecados de toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, el Apocalipsis es especial en este punto, ¿eh? El cordero como degollado es el cordero que habla Isaías, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Bueno, eh, de lo demás ya hemos hablado, entonces vamos a dejar aquí la exposición de de estos dos capítulos centrales, porque son el eje de todo el Apocalipsis. Y es una liturgia. Hay dos cosas que hay que tener en mente. Todo es son visiones que se realizan en torno a esta visión fundamental de Juan en el Apocalipsis, y todo el Apocalipsis es una liturgia de celebración festiva, porque al fin el juicio de Dios se hará manifiesto. Bueno, podemos empezar con los 7 sellos, vamos. Y ya hemos hablado de eso porque los primeros 4 sellos son los primeros 4 caballos, los 4 jinetes del Apocalipsis conocidos, y de que ya hicimos una conferencia sobre eso. Pero antes de empezar ya con eh, la apertura de los 7 sellos, ¿qué piensan cómo reaccionan ante esta visión de los capítulos 4 y 5? Javier, Dijeron, sí, adelante. Estás silenciado. ahora sí, ¿sí? Ajá, ¿Se escucha? sí, Ah, me parece que hay uno de los, el que tenía ojos por todos lados, decías tú que era la sabiduría de Dios, sí. que era la sabiduría de Dios, y otro también la figura del hombre, el Hijo del Hombre era como toda la sabiduría humana, o algo así, ¿no? Un ser que tenía Ah, la figura del ah. hombre. Sí, bueno, es que esos 4 animales, esos 4 seres vivientes, no sabemos exactamente qué quieran decir. ¿Verdad? Algunos dicen, bueno, quiere decir lo más noble, lo más ágil, lo más fuerte, lo más sabio. Entonces, lo más sabio será el ser humano. Porque, pues, eso no se explica, ¿ves? Nunca se explica en el Apocalipsis qué significa esos 4 seres vivientes. Ya vimos que proceden de Ezequiel. En Ezequiel, en el capítulo 1, habla de esos 4 seres vivientes que tienen 4 caras cada uno, pero tampoco nunca explica qué son.
Entonces ahí sí deja abierta la imaginación de cada exégeta, de cada intérprete, para que les dé el sentido que mejor le cuadre, ¿no? El de Ireneo es curioso, a mí personalmente me parece que sí se mandó Ireneo con esa identificación, pero es muy popular de los cuatro evangelistas. Yo creo que Juanito no estaba pensando en los cuatro evangelistas. ¿En qué estaba pensando exactamente? Pues es algo que no, nunca me he puesto a pensar así bien. Pero he leído que nadie, o sea, son diferentes las interpretaciones que se da de esos cuatro seres. Ahora, son cuatro, representan al mundo, el mundo, las cuatro direcciones del mundo. Como aquí entre los aztecas, ¿no? La flor de cuatro pétalos representa al mundo, al universo, o sea, la tierra. Los cuatro seres vivientes, pues el número cuatro representa la tierra, la extensión. Pero ya en específico, cada figura de cada uno pues nunca queda explicado. En todo el libro del Apocalipsis, ni en la visión que tuvo Ezequiel, nunca queda explicado a qué se refiere. Sigue silenciado, Gerardo. Hola, doctor. Bene, Felipe, Eh, sí, ahorita que estaba explicando, bueno, de hecho, cuando leía también las referencias bibliográficas que usted nos hizo el favor de enviar, eh, me llama la atención, por ejemplo, los 24 ancianos, de los que no hay ninguna referencia en el tampoco. Antiguo Testamento. Eh, ¿Son alguna representación babilónica o que representan a las 12 tribus más 12 otras cosas que conformen Sí. las 24? Son Eh, interpretaciones. Sí, una es que son los 24, son los 12, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, o sea, eh, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues puede ser. 24 eran digamos, los turnos sacerdotales. En el templo eran 24 turnos. Por eso dice Lucas en el capítulo 1 que le tocaba a Zacarías por turno. Eran 24 turnos. Y entonces, como estos 24 ancianos son sacerdotes por las vestiduras blancas, dicen, ahí están, son los 24 turnos sacerdotales. Sí, se vale, pero también tienen coronas, ¿no? Y están en 24 tronos, que quiere decir que ellos van a juzgar, porque son reyes y sacerdotes. Entonces, igual que con los cuatro vivientes, hay muchas interpretaciones. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Tampoco queda claro. No sé a ti qué te pareció, por quién los identifican los 24 ancianos. pues no, es precisamente mi incertidumbre y por eso le preguntaba si incluso no hay algún antecedente babilónico de los De mismos. 24 no sé, no sé. Algunos comentaristas dicen que esta corte celestial está hecha a, a imagen, está imaginada según las cortes helenísticas y romanas. Pues sí, pero en esas cortes, este, no sé si el número 24 jugara un papel especial. No, así el rey de Persia dividió el gran imperio que tenía en satrapías, pero nunca llegaron a ser 20 satrapías. O sea que el número 24 en concreto, más bien podría ser un número polisimbólico, ¿no? Que represente Antiguo y Nuevo Testamento, las 24 turnos sacerdotales, los, eh, los principales personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Podría querer decir todo eso. No, nunca se explica bien, Juanito, o nunca le explican a Juanito bien qué significan esos 24 ancianos, como los cuatro seres vivientes.
Por eso el Apocalipsis es un poco, como decíamos, esotérico, ¿no? Todos los Apocalipsis al final son esotéricos porque son revelaciones celestiales que se hace a una persona para que esta persona lo publique, ¿no? Pero quién sabe si el mismo Juanito alcanzó a entender quiénes eran. A lo mejor nada más está diciendo, bueno, pues yo lo que vi es 24 ancianos y cuatro seres vivientes así y así. Pero quién sabe si ni él mismo lo entendía, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta, por lo menos en el caso de los cuatro vivientes, que ya Ezequiel, 500 años, 550 años antes de Cristo, los había visto de una manera semejante. Desgraciadamente, léanse Ezequiel, capítulo 1, la visión tampoco explica. A lo mejor es también que es inexplicable, como la descripción de Dios, pues no es una descripción de Dios en absoluto, ¿no? Y la descripción de Jesucristo tampoco es una descripción de Jesús en absoluto, ¿no? Un cordero como degollado, pues con siete cuernos, y pues tampoco llega a ser una descripción. Más bien se, se juntan símbolos. Bueno, pues ya después de este curso ustedes se ponen a escribir su interpretación del Apocalipsis. Los 24 ancianos son esto y esto, y los seres vivientes son esto y esto. Bueno, es que en realidad muchas interpretaciones son así, que como la cara que pone Felipe. Así son muchas interpretaciones que dicen, no, como a mí la de Ireneo me genera eso. Ay, Ireneo, ahora sí te manchaste, como diríamos, ¿no? Con esa interpretación de los cuatro evangelistas, pero pues los símbolos dan para eso. ¿Y tú quieres decir algo, Margarita? ¿Pati? Sí, A Margarita. sí, Margarita y luego Pati creo que también quería decir algo. Esto de los ancianos, ¿no podría ser también el pueblo ante la presencia de Dios? Sí, puede ser. Hay que tener en cuenta todos los detalles, ¿no? Que son reyes. Claro, se dice que Jesús hizo para su padre, a todo su pueblo lo convirtió en Ujú. reyes y Que sacerdotes. todos somos reyes y sacerdotes. Podría ser. Ahora, el pueblo fiel, ¿verdad? Ujú. El pueblo fiel, el pueblo de los que han permanecido fieles. Sí, porque ahí no está representado el pueblo en la imagen, ¿verdad? Y una pregunta que siempre he tenido, ¿el 7 por qué significa totalidad? No, no estoy tan seguro de lo que te voy a decir. Cuatro es del hombre. el mundo humano, la tierra, y tres es Dios. Ah, ok, Entonces, Dios y la creación ah, ok, sería la perfección. No estoy tan convencido de esa sí, explicación, ¿eh? Pero bueno, siete es un número muy recurrente en el Apocalipsis sí. como indicación de totalidad, de Ujú, plenitud. ujú, ¿Y, y por qué exactamente el siete? Pues no. Y esto, más adelante vamos a ver el número de la bestia 666. ujú, ¿Y por qué 666? Porque es la imperfección que quiere ser perfecta. ujú, La bestia es una caricatura muy burda de Dios. Y entonces es uno menos y uno menos, tres ujú. veces. 666. La Ah, imperfección, ok. la imperfección, la imperfección. Bueno, así se puede interpretar y eso cuadra. Eso cuadra. Eh, Gracias, Ma. Más exactamente, ¿a qué se debe que el 7? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Gracias. Sí, de nada, Margarita. Maestro, siguiendo con esto de los números, también se podría, bueno, algunos han interpretado que el número 12 también por lo que decías, los apóstoles y Los miércoles. el pueblo, es también un símbolo también como de completo, como de quizá no perfecto, pero sí completo. Y aparece el 12 muchas veces también en el Apocalipsis, eh, este,
no exactamente 12, sino por ejemplo los 24 ancianos, pues es 12 por 2. Luego van a venir los 144,000 sellados, que es 12 por 12, y así va por a ir mil. ajá, por 1000 va apareciendo el 12 y el 7. Bueno, así como el 7 que aparece varias veces y que se interpreta como perfección, también el 12 que va a aparecer varias veces como completo, ¿no? O Sí, sea, ¿por qué digo eso sí, de los 144,000 sellados? Pues si así fuera, ya quedamos muchos fuera, pues ya somos millones. sí. No, además los 144,000 están arriba. O sea, los que estamos abajo ya chupamos faros. Esto sí. Eh, sí, los 144,000, el reino de 1000 años, que también miles significa Ujú. este, enormidad de Que eran, tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no queda muy claro exactamente por qué es la simbología. Lo he hecho, buscar cuántas veces aparece el número uno, el dos, así en el Apocalipsis. Y luego ves, revisas todos los textos y no queda claro por qué exactamente. Pero sí queda más o menos claro a qué se refiere. 12 puede ser, pues 12 apóstoles y las 12 tribus, pues es el pueblo del Antiguo y del Nuevo Testamento, es el pueblo de Dios. Por eso la observación que hace Margarita es muy pertinente. 24 ancianos, pues puede ser el pueblo, sí, perfectamente. Y yo creo que es la interpretación más correcta, ¿verdad? Porque de otra manera no quedan representados los seres humanos en esa visión, ¿verdad? Queda toda la creación, los ángeles, los cuatro vivientes, y dónde están el pueblo. Seguramente está representado en los cuatro ancianos. Y a todo esto hay que echarle un poco de cesera, un poco de cesera. Claro, yo les recomiendo, siempre que tengamos una idea así, hay que buscar los textos para ver que no esté contradicha mi interpretación por el texto. Y mientras no esté contradicha y mi interpretación tenga en cuenta las veces en que aparece tal número o tal texto, pues es una interpretación válida. Y miren la sorpresa que yo me he llevado muchas veces. Yo tengo una idea y digo, este texto, y luego leo comentarios y dicen lo mismo, escritos 50, 100 o 500 años antes, y entonces mi reacción es, no, ese Agustín me copió a mí. Sí, porque finalmente todos somos seres humanos y tenemos un número determinado de neuronas y pensamos de manera muy semejante, ¿verdad? Entonces, si ponemos atención a los textos, por eso me encanta a mí trabajar con los textos. Si ponemos atención a los textos, tendremos buenas ideas. Si respetamos a los textos, tendremos buenas ideas, ¿verdad? Y si leemos libros, nuestras ideas van a estar ahí. Es al revés. Mucha gente, muchos alumnos, no les gusta tener ideas. Cuando yo era más joven y ponía trabajos, me desesperaba tanto que los alumnos me hicieran trabajos sobre textos y textos y textos que leían. Es que leí tal comentarista y leí tanto. Entonces yo tenía por política, desde la licenciatura, decir, no leas comentarios a los textos bíblicos. Lee el texto bíblico y tú me dices qué es lo que ves, qué es lo que piensas, qué reacción te genera. Y después de que tengas una idea bastante clara, ya puedes leer comentarios. Y la sorpresa es que muchos comentaristas van a decir lo que tú. Claro, hay que ser humildes. Muchos me van a dar nuevas visiones, detalles que yo no había notado. Sí, cierto. Esto no lo vi, o esto no lo sabía, o es que tal otro texto de otro libro dice tal cosa. Siempre hay que estar abiertos a que uno no puede saberlo todo. Y no puede, aunque lo esté leyendo, se nos va, aunque leamos 10 veces el mismo texto, se nos van detalles. Entonces, para eso sirve leer, pero no para suplir nuestra imaginación y nuestra capacidad. Yo siempre he insistido en que las clases de Biblia se deben ser de Biblia, no de los biblistas. ¿Qué dicen los biblistas? Yo cuando empezaba mis estudios bíblicos,
cogí mi Biblia nueva, era de Jerusalén, Biblia de Jerusalén, y un librito que decía versículo por versículo a qué tradición pertenecían. Ya ven que antes se decía, este es del yavista, este es del eloísta, del deuteronomista y sacerdotal. Y yo subrayé versículo por versículo del color de cada una de estas tradiciones, en el Pentateuco. Pero en eso no está todo. Hay versículos que tienen dos tradiciones, un renglón es de una tradición y otra parte es de otro. Y hay versículos que tienen tres tradiciones en el mismo versículo. Y luego, cuando fui entrando más a los estudios bíblicos, me di cuenta de que este versículo, tal autor dice que es deuteronomista, pero este otro autor dice que es yavista, y este otro dice que es eloísta. Mi Biblia, adiós, porque estaba estudiando los biblistas, no la Biblia. Primero, la Biblia. Y a no tenerle miedo. Leamos la Biblia, somos seres inteligentes. Y hay que leer la Biblia con inteligencia, sin miedo de que, ay, le voy a faltar al respeto. No, le vas a faltar al respeto, al contrario. A la Biblia le falta al respeto si no la lees con inteligencia. Si la lees a lo bobo, quién sabe que la Biblia puede decir cualquier cosa. Ya ven que Satanás usó la Biblia para darle de bibliazos a Jesús. Cuando la tercera tentación, según Lucas, arrójate aquí hacia abajo, y porque verás. está escrito, o sea, la Biblia dice, o sea, Satanás tentando con la Biblia a Jesús. Eso es lo más cómico del mundo. Pero la Biblia se ha utilizado para todo, ¿eh? Yo me acuerdo no sé si era Bush, ya no me acuerdo quién. Bush va en nombre de Dios, con la Biblia en la mano, contra Saddam Hussein, que tiene su Biblia o su Corán en la mano, en el nombre de Dios. O sea, Dios contra Dios. La manipulación más burda que hay de, de Dios. Pero con la Biblia se han justificado muertes, masacres, genocidios. Díganme, es que Dios nos dio esta tierra, dice Benjamín Netanyahu. Bueno, y los palestinos dicen, no, a nosotros nos las dio Alá. Eh, es lo más manipulable que hay en el mundo. La palabra es lo más manipulable. Entonces, el mismo Satán tentó a Jesús con la Biblia. Pero un biblista, nosotros tenemos que dedicarnos a leer el texto. No dedicarnos exclusivamente, pero leer el texto con atención, con cariño, haciéndole preguntas al texto. Voy a decirles una comparación que me gusta mucho. Un médico para sacar el absceso necesita un bisturí, ¿verdad? Con el bisturí abre la parte infectada y llega al absceso y lo puede extraer, ¿verdad? El dentista, ahora que estoy yendo al dentista, tienen ese maldito aparato que suena. Pero si no estoy yo, ponme otra inyección de anestesia. No se llega a la caries, y si no llega a la caries, no se quita y después es peor, ¿verdad? Bueno, si yo llevo el carro al mecánico, va a sacar una serie de llaves mágicas que desde la posición más incómoda abren los tornillos que cierran al motor y me va a decir, ah, mira, la junta está rota, hay que cambiar la junta del motor. Pero sí, así cada especialista tiene su instrumento. Ya el albañil no trabaja con bisturís, no, trabaja con la pala, con la pala de echar el cemento. ¿Y cómo lo hace? Con una maestría, pero la pala es un aparatito mágico. Bueno, y así podríamos seguir. Nosotros somos biblistas. Nosotros somos biblistas. ¿Cuál es el instrumento que tenemos de trabajo? ¿Qué instrumento nos permite entrar a las entrañas del texto
para entenderlo, para conocerlo? La pregunta, la pregunta. Si tú lees un texto, cierras tu Biblia y no tienes preguntas que hacerle al texto, no, vuelve a leerlo, ¿verdad? O a lo mejor descansa, échate un sueño, come, lee el texto. No tienes preguntas que hacerle al texto, cierra tu Biblia y dedícate a otra cosa. El biblista tiene que tener preguntas al texto. Y aquí lo he visto maravilloso. ¿Quiénes son esos 24? ¿Quiénes son los cuatro? ¿Qué son? ¿Por qué cuatro? ¿Por qué esas caras y no otras? Etcétera. Esas preguntas son las que nos permiten avanzar en la comprensión del texto, pero las tenemos que hacer nosotros. Si leemos libros y planteamos las preguntas que hacen otros, no aprendemos Biblia, aprendemos lo que dicen algunos autores sobre la Biblia. Perdón, Miguel, ya ahora sí eres dueño de la palabra. Sí, gracias. No, es que está muy interesante tu plática. Pues sí, dentro de todo esto, como siempre lo hemos tratado de encontrar a veces una lógica, como lo he manejado anteriormente en las otras conversaciones, es la numerología o el juego de los números siempre han existido desde el Génesis en el primer capítulo. Con que nos preguntemos o veamos o nos concienticemos en el primer versículo, desde el primer día que empezó a hacer la creación, se empezó a manejar la numerología. En el Antiguo Testamento siempre se está manejando ciertas cantidades de números, las 12 tribus de Israel, los 7 reinos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya no lo vemos, no lo sentimos focalizado en los salmos, porque en los salmos casi no se manejan los números. No recuerdo algún salmo que maneje ciertos números, pero sí maneja cierta cantidad de estrofas y cierta cantidad de frases o sea, siempre termina en par, nunca termina en diferente número, los salmos. Pero ya en el Nuevo Testamento, ya lo empezamos a manejar mucho ya desde que empieza a tener una vida pública Jesús, es primero con los 12 apóstoles. Y anteriormente, ¿cuántos fueron? No recuerdo si fueron 70 o 72, los primeros apóstoles que él instruyó a que fueran al mundo, antes de los 12, pero siempre un número continuo y un número par para poder centrar sus pláticas o sus parábolas, tanto quien entrega monedas, etcétera, y de ahí, cuando fue Jesús traicionado por Barrabás, las 30 monedas, también manejamos ahí 30 monedas, pero donde no podemos nosotros ya manejar una lógica humana, solamente la lógica del espíritu, es en el Apocalipsis, porque nunca nos habla de algo concreto y específico que va a suceder. Siempre nos habla en términos de números, siempre. Y es por eso que yo estoy como la hermana, siempre con esas dudas, siempre con esas preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero mira, yo creo que ya nos estás dando una idea de cómo podemos entenderlo. Perdón, y la última, sí tienes mucha razón en tener nuestra propia idea, concepto de lo que vamos a leer, porque si tenemos otras ideas distintas, ya se contaminó nuestra forma de pensar y ya no es la misma. Gracias. Al contrario, Miguel, gracias a ti, es un bonito comentario.
bonito comentario. Yo creo que puede haber un exceso en la numerología. O sea, yo por por los textos, los números, la numerología que he estudiado, que he analizado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no llego a conclusiones definitivas sobre el significado, qué exactamente tal número, tal otro. Ciertos, ciertas ideas generales, eso sí, pero yo creo que hay un exceso a veces en algunos autores eh, o de algunas personas en cuanto a darle importancia a los números, eh, como si la ciencia de la numerología fuera el alma del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Y yo creo que o puede haber exageraciones, como si la palabra de Dios estuviera cerrada para todo mundo, que no entrara en los misterios de la numerología. Yo creo que hay un exceso en eso, y tal vez por eso me mantengo un poco a distancia. Soy un poco escéptico en cuanto a la numerología. Sí, ciertos aspectos generales de los números. A lo mejor soy cobarde, y debería entrarle más en la numerología. De hecho, hay unos cursos de numerología. Numerología. Tengo noticia de una persona, un profesor, filósofo, que dio clase de cabalística, y entre sus alumnos tuvo la mala fortuna de encontrarse con una judía que sabía mucho de cábala. Se engarzaron unas discusiones que pues, el filósofo no sabía. Y yo creo que la judía tampoco, porque esas cosas son tan misteriosas y tan esotéricas, que se prestan mucho a las ideas preconcebidas. O sea, eh, y paradójicamente, queriendo uno ser muy científico con la numerología, cae muy fácilmente en ideas preconcebidas. Bueno, el caso es que ya se ve claro que yo no soy numerólogo, no soy cabalista, y no es un mundo que me atraiga en absoluto, porque yo creo que no es la manera de abordar, o sea, en exceso, ¿no? O sea, los textos bíblicos. Yo leo montonales de comentarios bíblicos, y no he encontrado un texto que se, que se, que se fundamente en la numerología o en la cábala para interpretar un texto bíblico. Más bien, a veces se apoyan en, ¿verdad? Bueno, pero eso puede ser una deficiencia mía. Yo noto que es una deficiencia en ese caso de o de la gran mayoría de los exégetas. Hay que tener cautelas con la numerología. Mientras uno esté convencido, ahí está el asunto, mientras uno esté convencido de que esta ciencia numerológica me explica un poco más el sentido del texto, todo va bien. Cuando la ciencia numerológica oscurece el sentido de los textos, pues, ¿para qué le seguimos por ahí, no? Bueno, este, vamos si no tienen inconveniente, vamos a hablar un poquito de los 7 sellos. Eh, Ya hablamos de los 7 sellos en una de las conferencias de los miércoles, de los 4 primeros sellos, ¿verdad? Con esta apertura de los sellos se termina, bueno, más bien son 7 sellos. Cuando se abre el séptimo sello, aparecen 7 ángeles, ¿verdad? Que van a tocar 7 trompetas. Cuando el séptimo ángel toca la séptima trompeta, aparecen 7 visiones. Y cuando se cierra la séptima visión, o cuando aparece la séptima visión, aparecen 7 ángeles con 7 copas. Entonces parece un cuento de nunca acabar, esto de 7 y luego 7 y luego 7, como si estuviera jugando con nosotros el autor, ¿verdad? Hubo esas series interminables de televisión que no acaban jamás. Bueno, esa impresión da la repetición de los ciclos de 7, porque no son acontecimientos
que tengan un orden cronológico, es decir, que una cosa pase después de otra. Más bien son repetitivos. Lo que pasa con las 7 trompetas es más o menos lo que pasa con los 7 sellos y con lo que pasa con las 7 visiones y las 7 copas. Pero todo esto llega a su fin, ¿verdad? Es decir, a la culminación del Apocalipsis es el juicio definitivo de Satán y de los suyos, y el juicio definitivo de los seres humanos. Los que a la vida, los que a la muerte. Y se establece el reino de Dios en la tierra, que es la nueva Jerusalén, ¿verdad? Estas son las visiones del Apocalipsis. Por mucho que nos aburran los ciclos de 7, van a tener su fin, ¿verdad? Bueno, entonces, la primera corresponde a los 6 sellos, Apocalipsis 6, 1, 8, y tiene 2 partes claramente señaladas. Esta primera parte, los primeros 6 sellos. Los 4 primeros sellos son los 4 jinetes, y los sellos quinto y sexto son la segunda parte, ¿verdad? Los capítulos 6, versículos 9 a 17. Y luego viene, digamos, un interludio, pues sí, un anexo, un excursus, digamos, que son 2 visiones, ¿verdad? Después del sexto sello vienen 2 visiones, la visión de los 144,000 y la multitud de las naciones, y luego ya viene el séptimo sello. Entonces, si ustedes están viendo su Biblia, en el capítulo 6, 1, 8 están los 4 primeros sellos, ¿verdad? Capítulo de sellos quinto y sexto en 6, 9, 17, y luego vienen estas 2 anexos, que son 2 visiones, los 144,000 y las naciones, en 7, 1, 8 y 7, 9, 17, y luego ya viene el séptimo sello, en 8, 1. Se abre el séptimo sello. Como ya les leí hace un momento, en 8.2 se dice, cuando se abrió el séptimo sello, aparecieron 7 ángeles a los que se les dieron 7 trompetas. Y entonces tenemos que volver a hablar de las 7 trompetas. Pero bueno, eso, como les dije hace un momento, llega a su fin. Son varios ciclos de 7 que terminan con la destrucción de los malvados. Entonces, vamos a leer los 4 primeros sellos. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los 7 sellos, es el Cordero, y escuché a uno de los 4 vivientes decir con voz de trueno, como de trueno, ven. Entonces es el Cordero el que abre, porque bueno, ese es el único que podía abrir los sellos, ¿verdad? Y uno de los 4 vivientes dice, ven. Observé y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Aquí me voy a detener. No parece que sea nada malo este caballo blanco, ¿verdad? Porque en realidad son los jinetes de los caballos, el que lo montaba. Tenía un arco y se le dio una corona. Este se le dio, es el pasivo teológico que abunda en el Apocalipsis. Se dice, fue dicho, le dieron, se le dio, es la voz pasiva, pero no se dice el sujeto, ¿verdad? Le dieron, ¿quién le dio? ¿No? O se le dio, bueno, ¿quién le dio? Le fue dado, ¿quién le dio? Ese es lo que se llama el pasivo teológico, que supone que Dios es el autor, Dios es el sujeto agente, es decir, se le dio una corona, ¿quién le dio una corona? Dios, Dios es el que tiene el libro en su mano. Y entonces a este jinete se le dio una corona, Dios le dio una corona, pero no parece que sea un jinete malo, ¿verdad? Se le dio corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Entonces el caballo blanco no es un cuate, el que lo monta trae un arco, eso representa la guerra, pero es un vencedor y va a seguir venciendo. Ahora, después de los 4 caballos, caballo blanco, después sigue el
el caballo rojizo cuando es el segundo sello, después sigue el tercer sello, ¿verdad? Y viene un caballo negro, y después viene el cuarto sello, que abre el cordero, ¿verdad? Y el caballo amarillento, ¿verdad? El que lo montaba se llamaba muerte, muerte, tánatos, en griego. Fíjense que esta palabra tánatos en griego con mucha frecuencia traduce la palabra peste en el hebreo. Y yo creo que aquí se refiere a la peste, por eso el color es amarillento. Y el Hades lo seguía, es la muerte generada por la peste. Pero fíjese cómo concluye el verso 8, por eso me salté hasta el verso 8. Se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, ahí está el arco, caballo blanco, con el hambre, con la mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, se les dio otro pasivo teológico, Dios les dio autoridad, sí, para matar. O sea, finalmente estos 4 caballos son malos, tienen poder de Dios para matar. Por eso, aquí, aunque veamos que este caballo y su jinete no parecen ser malos, sino buenos, vencedor para seguir venciendo, en realidad son malos. En realidad es malo el caballo blanco con su jinete, porque representa la guerra. Y son como los otros 3 caballos. Este caballo es como los otros 3, malo, ¿no? Está eh, generando violencia y muerte en la tierra.